Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanas. Me siento mucho mejor. Dormí y en mi cama, con mis cobijas. Esos 17 días, 16 noches. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte, te vas a conectar esta noche, mañana. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 16 de diciembre, 16 de diciembre de 2015. El programa es el número 1140. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. A veces no es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo. No debo, lo prometido es deuda. Todos. Muchos correos, muchos. Muchísimas gracias. Los llevo en mi corazón. Siguiendo con la enfermedad como camino, hablemos de los accidentes. ¿Y qué tiene que ver un accidente con enfermedad? Con un tifo, Veamos. Muchas personas se sorprenden de que los accidentes sean catalogados como cualquier otra enfermedad. Primera frase. Piensan que los accidentes son algo completamente distinto. Al fin y al cabo, vienen de afuera, por lo que mal puede uno tener la culpa. Sí, qué ignorante eres. Esta argumentación denota la confusión de nuestro pensamiento en general y en qué medida nuestra manera de pensar y nuestras teorías se amoldan a nuestros deseos inconscientes. De otro lado, qué ignorancia. Porque si se desconocen las leyes universales, a todos nos resulta extraordinariamente desagradable asumir la plena responsabilidad de nuestra existencia y de todo lo que nos ocurre. Constantemente buscamos la manera de proyectar la culpa hacia el exterior y nos irrita que se nos desenmascaren estas proyecciones. La mayoría de los esfuerzos científicos están dirigidos a consolidar y legalizar con teorías estas proyecciones. Humanamente hablando, ello es perfectamente comprensible. Pero dado que este libro ha sido escrito para personas que buscan la verdad y que saben que este objetivo solo puede alcanzarse por la vía de la sinceridad con uno mismo, no podemos pasar por alto cobardemente un tema como el de los accidentes. Tenemos que comprender que siempre hay algo que aparentemente nos viene de afuera y que nosotros siempre podemos interpretar como causa. Ahora bien, esta interpretación causal no es sino una posibilidad de ver las cosas, y en este libro nos hemos propuesto sustituir o, en su caso, completar esta visión habitual. Perdón. Cuando nos miramos al espejo, nuestro reflejo, aparentemente, también nos mira desde afuera, y, no obstante, no es la causa de nuestro aspecto. En el resfriado, son miasmas que nos vienen del exterior y en ellos vemos la causa. En el accidente de circulación es el automovilista borracho que nos ha arrebatado la preferencia de paso la causa del accidente. En el plano funcional siempre hay una explicación, pero ello no nos impide interpretar lo sucedido con una óptica trascendente. La ley de la resonancia determina que nosotros nunca podamos entrar en contacto con algo con lo que no tenemos nada que ver. Las relaciones funcionales son el medio material necesario para que se produzca una manifestación en el plano corporal. Para pintar un cuadro necesitamos un lienzo y colores, pero ellos no son la causa del cuadro, sino únicamente los medios materiales con ayuda de los cuales el pintor plasma su cuadro interior. Sería una tontería refutar el mensaje del cuadro con el argumento de que el color, el lienzo y los pinceles son sus causas verdaderas. Nosotros no buscamos los accidentes, del mismo modo que no buscamos las enfermedades, y nada nos hace desistir de utilizar cualquier cosa como causa. Sin embargo, de todo lo que nos pasa en la vida, los responsables somos nosotros. No hay excepciones, por lo que vale más dejar de buscarlas, sobre todo las explicaciones. Cuando una persona sufre solo a sus propias manos.
Cada cual es agente y paciente de una sola persona. Mientras el ser humano no descubra en sí mismo a ambos, no estará sano. Por la intensidad con que las personas denostan al agente externo, denostan, maldicen, desdicen, podemos ver en qué medida se desconocen. Les falta visión que permite ver la unidad de las cosas. La idea de que los accidentes son provocados inconscientemente no es nueva. Freud, en su psicopatología de la vida diaria, además de fallos como defectos de pronunciación, olvidos, extravíos de objetos, etc., cita también los accidentes como fruto de un propósito inconsciente. Posteriormente, la investigación psicosomática ha demostrado estadísticamente la existencia de la llamada propensión al accidente. Se trata de una personalidad que se inclina a afrontar sus conflictos en forma de accidente. Ya en 1926 yo no había nacido. No. En 1926 se observaba que el individuo que ya ha sufrido un accidente tiene más probabilidad de sufrir otros accidentes que el que nunca los tuvo. Vamos a ver por qué. En la obra fundamental de Alexander sobre la medicina psicosomática, publicada en 1950, encontramos las siguientes observaciones sobre el tema. En la investigación de los accidentes de automóvil en Connecticut, se descubrió que en un periodo de 6 años de un pequeño grupo de solo 3,9 de todos los automovilistas implicados en accidentes habían sufrido el 3,4% de todos los accidentes. El 4% había sufrido el 36%. Una gran empresa que emplea a numerosos conductores de camiones, alarmada por los altos costes de los accidentes, mandó investigar las causas. Entre otros posibles factores, se examinó el historial de cada conductor y aquellos que habían sufrido mayor número de accidentes fueron destinados a otros trabajos. Con esta sencilla medida, pudo reducirse en 1/5 parte la cifra de los siniestros. Es interesante observar que los conductores apartados de las carreteras siguieron mostrando su propensión en el nuevo puesto de trabajo. Ello indica irrefutablemente que la propensión al accidente existe y que estas personas conservan esta propiedad en todas las actividades de la vida diaria. En general, se deduce que en la mayoría de los accidentes existe un elemento de liberación, si bien casi siempre es inconsciente. En otras palabras, la mayoría de los accidentes están provocados inconscientemente. Esta mirada a la vieja literatura psicoanalítica nos indica, entre otras cosas, que nuestra forma de contemplar los accidentes nada tiene de nueva, y lo mucho que se tarda en conseguir que cierta advertencia desagradable llegue a penetrar, si es que llega, en la conciencia colectiva. Muchas de las personas repiten y repiten el accidente. ¿Por qué? En nuestro examen interesa no tanto la descripción de una determinada personalidad propensa al accidente como, ante todo, el significado de un accidente que ocurre en nuestra vida. Aunque una persona no posea una posibilidad propensa al accidente, éste siempre tiene un mensaje para ella y deseamos aprender a citarlo. Si en la vida de un individuo abundan los accidentes, ello solo quiere decir que esta persona no ha resuelto conscientemente sus problemas y por lo tanto está escalando las etapas del aprendizaje forzoso. Un accidente cuestiona violentamente una manera de actuar o el camino emprendido por una persona. Es una pausa en la vida que hay que investigar. Un accidente te indica que algo mal estás haciendo. Para ello hay que contemplar todo el proceso del accidente como una obra de teatro y tratar de comprender la estructura exacta de la acción y referirla a la propia situación. Accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito es un término difícil de interpretar por lo abstracto. Hay que saber qué ocurre exactamente en un accidente determinado para poder decir qué mensaje encierra. Pero si en general la interpretación es difícil y hasta imposible, en el caso concreto resulta muy difícil. No hay más que escuchar atentamente la exposición de los hechos. La ambivalencia del lenguaje lo delata todo. Lamentablemente, una y otra vez se comprueba que muchas personas carecen de oído para captar estas connotaciones verbales.
Yo tengo unos oídos. Nosotros acostumbramos a hacer que un paciente repita una frase determinada de su descripción hasta que se da cuenta de lo que representa. En estos casos se advierte la inconsciencia con que las personas manejan el lenguaje o lo bien que actúan por los filtros cuando de los propios problemas se trata. Por lo tanto, en la vida y en la circulación una persona puede, por ejemplo, desviarse de su camino, pisar el acelerador, perder el norte, perder el control o el dominio, atropellar a alguien. ¿Qué queda por explicar? Basta con escuchar. Uno acelera de tal manera que no puede frenar y no solo se acerca demasiado al que va adelante, sino que lo embiste con lo que se produce una colisión. Este choque supone una contrariedad, por lo que los automovilistas suelen chocar no solo con los coches, sino también con las palabras. Con frecuencia la pregunta es, ¿quién tuvo la culpa del accidente? Nos da la respuesta clave. No pude frenar a tiempo. Indica que una persona en algún aspecto de su vida ha acelerado de tal manera que ha llegado a poner en peligro tal aspecto. Esta persona debe interpretar el accidente como una llamada a examinar todas las aceleraciones de su vida y a minorar la marcha. La respuesta, no lo vi, indica que esta persona deja de ver algo muy importante en su vida. Si un intento de adelantamiento acaba en accidente, uno debería pasar revista a todas las maniobras de adelantamiento de su vida. El que se duerme al volante debería despertar cuanto antes también su vida para no estrellarse. El que se queda tirado de noche en la carretera debe examinar atentamente cuáles son las causas de la zona nocturna del alma que pueden impedirle el avance. Este corta a alguien, el otro sobrepasa la raya o se salta el bordillo, otro más se queda atascado en el barro. De pronto, uno deja de ver claro, no ve la señal de alto, confunde la dirección, choca con resistencias. Casi siempre los accidentes de tránsito acarrean un intenso contacto con otras personas. En la mayoría de los casos, la aproximación es excesiva y desde luego violenta. Vamos a examinar juntos un accidente concreto para ilustrar mejor con un ejemplo práctico nuestro enfoque. Se trata de un accidente real que al mismo tiempo representa un tipo de accidente de tránsito muy corriente. En un cruce con preferencia a la derecha, chocan dos particulares con tanta violencia que uno de ellos es lanzado a la acera donde queda volcado con las ruedas hacia arriba. En el interior han quedado atrapadas varias personas que gritan pidiendo auxilio. La radio del coche funciona a todo volumen. Los transeúntes van sacando a los encerrados en su prisión de hierro, los cuales con heridas de mediana gravedad son trasladados al hospital. Este suceso puede explicarse así. Todas las personas involucradas en este accidente se encontraron en una situación en la que deseaban continuar en línea recta por la dirección que habían tomado en su vida. Esto corresponde al deseo y al intento de seguir adelante sin detenerse. Pero tanto en la carretera como en la vida hay cruces. La vida recta es la norma en la vida, es la que se sigue por inercia. El hecho de que la trayectoria rectilínea de todas estas personas fuera interrumpida bruscamente por el accidente indica que todos habían pasado por alto la necesidad de rectificar la dirección. Llega un momento en la vida en que se impone rectificar. Por buena que sea una norma o una dirección, con el tiempo puede llegar a ser inadecuada. Casi siempre las personas defienden sus normas invocando su observancia en el pasado. Esto no es un argumento, en un lactante lo mejor es mojar los pañales y no hay nada mejor que objetar. Pero el niño que a los 5 años aún moja la cama no tiene justificación. Una de las dificultades de la vida humana es reconocer a tiempo la necesidad de cambio. Seguramente los involucrados en el accidente no lo habían reconocido. Trataban de continuar en línea recta por el camino que hasta entonces se habían acreditado como bueno y reprimían la invitación a abandonar la norma, a variar el rumbo, a cambiar la situación. Este impulso es inconsciente. Inconscientemente sentimos que el camino no es el indicado, pero falta valor para cuestionarlo conscientemente y abandonarlo. Los cambios generan miedo. Uno querría, pero no se atreve. Esto puede ser una relación humana que se ha superado, o un trabajo, o una idea. Lo común a todos los
que todos reprimen el deseo de liberarse de la costumbre con un salto. Este deseo no vivido busca una realización por medio del deseo inconsciente, una realización que la mente experimenta como procedente de afuera. Uno es apartado de su camino, en nuestro ejemplo por medio del accidente de circulación. El que sea sincero consigo mismo, después del suceso puede comprobar que en el fondo hacía tiempo que no estaba satisfecho de su camino y deseaba abandonarlo, pero le faltaba valor. A una persona en realidad solo le ocurre aquello que ella quiere. Así, en nuestro ejemplo, el accidente provoca la liberación del camino habitual, pero impone una nueva y aún mayor falta de libertad, el encierro en el coche. Esta situación nueva e insospechada es el resultado de la inconsciencia del proceso, pero también puede interpretarse como un aviso de que el abandono de la vía vieja puede llevar no a la ansia de libertad, sino a una falta de libertad aún mayor. Los gritos de socorro de los heridos y encerrados casi estaban ahogados por la estrepitosa música de la radio del coche. Para el que en todo ve un símbolo, este detalle es expresión del intento de desviarse del conflicto por medios externos. La música de la radio ahoga la voz interior que pide socorro y que la conciencia desea oír. Pero el pensamiento se desentiende y este conflicto y el deseo de libertad del alma quedan encerrados en el inconsciente. No pueden liberarse por sí mismos, sino que tienen que esperar a que los hechos externos los liberen. Los accidentes en el hogar y en el trabajo. Análogamente a los accidentes de tránsito, la diversidad de posibilidades y su simbolismo en los demás accidentes en la casa y en el trabajo es casi ilimitada, por lo cual cada caso debe examinarse con atención. En las quemaduras encontramos un rico simbolismo. Muchas frases hechas utilizan la quemadura y el fuego como símbolo de procesos psíquicos. Quemarse los labios, quemarse las manos, agarrar un hierro candente, jugar con fuego, poner las manos en el fuego por una persona. El fuego es aquí sinónimo de peligro. Por lo tanto, las quemaduras indican que uno no supo ver o medir el peligro oportunamente. Tal vez uno no acierte a hacerlo candente, no acierte a ver lo candente que es en realidad un tema determinado. Las quemaduras nos hacen comprender que estamos jugando con peligro. Además, el fuego tiene una clara relación con el tema del amor y de la sexualidad. Se dice del amor que es ardiente, uno se inflama de amor, un enamorado es fogoso. El simbolismo sexual del fuego es, pues, evidente. Las quemaduras afectan primeramente la piel, es decir, la envoltura o frontera del individuo. Esta violación de la frontera significa siempre el cuestionamiento del yo. Con el yo nos aislamos y el aislamiento impide el amor. También el simbolismo de la caída y el tropezón es fácil de descifrar. Los hay que dan un resbalón en la baldosa o que ruedan escaleras abajo. Si el resultado es conmoción cerebral, el pensamiento del individuo queda afectado. Todo intento de incorporarse en la cama produce dolor de cabeza, por lo que uno vuelve a echarse enseguida. Por consiguiente, se arrebata a la cabeza y al pensamiento el predominio que tuviera hasta el momento y el paciente experimenta en su propio cuerpo que el pensar duele. Fracturas. Los huesos se rompen casi sin excepción en circunstancias de movimiento o por intervención de un factor mecánico externo, un hueco. La fractura impone inmediatamente la inmovilización, además de reposo, yeso y cabestrillo. Toda fractura provoca una interrupción del movimiento y la actividad y exige descanso. De esta pasividad forzosa debería surgir una reorientación. La fractura indica claramente que se ha olvidado el imperativo de la finalidad de una evolución, por lo que el cuerpo tiene que romper con lo viejo para permitir la irrupción de lo nuevo. La fractura rompe con el camino anterior que estaba caracterizado por la hiperactividad y el movimiento. El individuo exagera el movimiento y lo sobrecarga o hiperactividad se acumula hasta que el punto más débil cede. El hueso representa en el cuerpo el principio de la solidez de las normas que dan un punto de apoyo. El hueso anquilosado es frágil y no puede cumplir su función. Algo parecido ocurre con las normas. Tienen que proporcionar una base, pero una rigidez excesiva las hace inoperantes. Una fractura nos enseña
en el plano físico que se ha pasado por alto un exceso de rigidez de la norma del sistema psíquico. El individuo se había hecho excesivamente rígido e inflexible. La persona, con la edad, suele aferrarse a sus principios con mayor rigidez y pierde su capacidad de adaptación. La anquilosis de los huesos aumenta a su vez y el peligro de fractura crece. Todo lo contrario, lo que ocurre al niño pequeño, que tiene unos huesos tan flexibles que prácticamente se pueden doblar. Síntomas psíquicos. Bajo este epígrafe queremos referirnos a ciertos trastornos frecuentes que habitualmente se califican de psíquicos. De todos modos, deseamos hacer constar que desde nuestro punto de vista, tal denominación tiene poco sentido. En realidad, no es posible trazar una línea divisoria clara entre los síntomas somáticos y psíquicos. Las lágrimas de un paciente depresivo no son más psíquicas que el pus o la diarrea. La diferencia, en el mejor de los casos, está justificada en los puntos finales del continuo, en los que compara una degeneración orgánica con una alteración psicótica de la personalidad. Pero cuanto más nos alejamos de los extremos hacia el centro, más difícil es encontrar la línea divisoria, aunque tampoco el examen de los extremos justifica la diferenciación entre lo somático y lo psíquico. Nosotros no vemos necesidad para esta diferenciación, ya que nuestra teoría es aplicable a todos los síntomas sin excepción. Los síntomas pueden servirse de las más diversas formas de expresión, desde luego, pero todos necesitan del cuerpo a través del cual el factor psíquico se hace visible y experimentable. De todos modos, el síntoma, ya sea pena o dolor de una herida, se experimenta en la mente. El enfermo psíquico y el sano psíquico son puntos terminales teóricos de un continuo que resulta de la interrelación entre el conocimiento y la sombra. En el llamado psicótico tenemos la forma extrema de una represión bien lograda, cuando todas las vías y campos posibles para vivir, los hombres están totalmente cerrados. En un momento dado cambia el predominio y la sombra pasa a gobernar por completo la personalidad. Para ello anula la parte de la conciencia que ha dominado hasta ahora y se resarce con gran energía de la represión sufrida, viviendo intensamente lo que la otra parte del individuo no se había atrevido a asumir. También la psicosis da sinceridad, ya que recupera todo lo perdido hasta el momento de una forma tan intensa y absoluta que infunde temor en el entorno. Esta dificultad por encontrar el punto medio, el equilibrio, se aprecia claramente en el síndrome maníaco depresivo. En la psicosis, el ser humano vive su propia sombra. El loco nos abre una puerta al infierno de la mente que está en todos nosotros. El primer paso en la dirección correcta será también aquí el reconocimiento de que el síntoma tiene su sentido y su justificación. Partiendo de esta base, uno puede plantearse la manera de atender con eficacia la sana indicación que nos hace el síntoma. Por lo que respecta al tema de los síntomas psicóticos, deben bastarnos estas observaciones. Las interpretaciones profundas son escasamente provechosas, ya que el psicótico no aporta ninguna base para una interpretación. Su miedo a la sombra es tan grande que casi siempre la proyecta enteramente hacia afuera. El observador interesado no tendrá dificultad para hallar la explicación si no pierde de vista las dos reglas que se comentan repetidamente en este libro. La primera: todo lo que el paciente experimente en el mundo exterior son proyecciones de su sombra. Voces, ataques, persecuciones, hipnosis, ansias asesinas. 2. El comportamiento psicótico en sí es la realización de una de las sombras no asumidas. Los síntomas psíquicos, a fin de cuentas, no se prestan a una interpretación, ya que representan directamente el problema y no necesitan otro plano en el que plasmarse. De todos modos, en este capítulo nos referimos por vía de ejemplo a 3 síntomas muy difundidos y relacionados con el campo psíquico: la depresión, el insomnio y la adicción. ¿Cómo les quedó el ojo? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy todos los días más dulce.
Mañana hablaremos de la depresión y de los trastornos del sueño. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si al contarle encuentras algo mal puesto contra alguien en tu corazón, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y nos LJJ. Hasta mañana.